Bendiciones. Hoy nos encontramos con la última lección de la serie La verdadera adoración, parte 2. Soy Erika Mesén del Ministerio Sea 63 y le damos gracias al Señor por la palabra que Él ha estado trayendo durante toda la semana para nosotros, relacionada con la importancia de la adoración. Nuestro texto base está en Romanos 12:1, el cual dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta presentación nuestra delante de Dios en sacrificio vivo y santo es recordando que ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros, y que cuando nosotros hacemos lo correcto, lo que el Padre ha llamado de nosotros a hacer, en este caso la adoración, esta al ser en santidad en alma, cuerpo y espíritu, es agradable ante Dios, es un olor fragante delante de su presencia. Y sabemos que Él se pone contento. ¿Por qué? Porque es lo que Él pide de nosotros, es lo que Él nos está indicando, lo que Él nos está diciendo. El tema para el cierre de esta semana de enseñanzas es considerar que la alabanza es un arma en la guerra espiritual. Y lo vamos a ver así reflejado en 2 de Crónicas 20, del cual voy a leer para ustedes el lenguaje actual del versículo 1 al 30. El título dice: Josafat vence a Moab y a Amón. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole: un ejército muy numeroso viene a atacarte. Partió de Edom, del otro lado del mar Muerto, y ya está muy cerca, en la ciudad de Engadí. Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera. De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver a la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así: Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas a todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen, nadie puede vencerte. Dios nuestro, tú expulsaste a los pueblos que antes vivías en este territorio y nos lo diste a nosotros que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Versículo 9. Si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte este templo, escúchanos y ayúdanos. Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, tú no les permitiste entrar al territorio de Amón, Moab y Seir, sino que les mandaste que fueran por otro camino. Así evitaste que ellos destruyeran a esos pueblos. Pero ahora los ejércitos de esa gente nos están atacando y nos quieren echar del territorio que tú nos diste. Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande, ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Todo el pueblo de Judá, hombres, mujeres y niños, estaban de pie en el templo de Dios. Allí también se encontraba uno de los ayudantes de los sacerdotes llamado Jaasiel, hijo de Zacarías. Estos son los antepasados de Jaasiel: Asaf, Matanías, Jehiel, Benaías, Zacarías. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaasiel, quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso, así que no se alarmen ni tengan miedo. El día de mañana ellos subirán por la cuesta de Cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen, más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Versículo 18. Entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Mientras tanto, los descendientes de Keab y de Coré
de la tribu de Leví se pusieron de pie, alzaron su voz y empezaron a cantar alabanzas a Dios. Al día siguiente se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo: Escúchenme con atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judea. Confíen en nuestro Dios y en sus profetas. Si lo hacen, todo saldrá bien, nada nos sucederá. Luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varones cantores para que marcharan al frente del ejército. Y fueron cantando y alabando a Dios con el himno que dice: Den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos de Judá. Fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres rezagados, regados por todos lados. No quedó nadie con vida. Entonces Josafat y su ejército fueron a apoderarse de las pertenencias de sus enemigos. Encontraron gran cantidad de alimentos, ropa y utensilios valiosos. Era tanto lo que había que pasaron 3 días recogiéndolo todo y ni aun así pudieron llevárselo. Al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso, hasta el día en que se escribió esta historia, a ese lugar se le conoce como Valle de Bendición. Y como Dios les había dado una alegría por la derrota, una alegría tan grande por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén bajo el mando de Josafat. Al llegar se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerda y trompetas. Cuando los demás pueblos de la región se enteraron de que Dios mismo había peleado contra los enemigos de Israel, tuvieron mucho miedo y ya no se atrevieron a pelear contra Israel. Desde entonces el reinado de Josafat gozó de mucha tranquilidad. Como les he leído, y quizás ustedes me han seguido con la vista, esta lectura en sus propios hogares, nos damos cuenta que en la alabanza hay una arma en la guerra espiritual, o sea, es un arma poderosa, porque la alabanza produce liberación, salvación, gozo, fortaleza, paz. Muchas veces podremos experimentar algunas de estas manifestaciones u otras del poder de Dios, porque en la alabanza hay poder. Los muros caen, las cárceles se abren, en la alabanza se cosechan las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Es importante que tengamos presente el poder que hay en la alabanza. Y cada uno de nosotros entender que cuando estamos enfrente de una situación, un reto, una circunstancia difícil, nuestra arma espiritual en la guerra es la alabanza. Es así como liberamos las manos de Dios, como motivamos las manos de Dios para actuar en favor de nosotros. Retomamos, en la alabanza hay poder. La alabanza produce poder. La alabanza a nuestro Dios. Y algunas de esas cosas que vemos es que los muros caen, que las puertas son abiertas y que hay cosechas de bendiciones en medio de la alabanza. No perdamos esos tiempos de alabanza y de adoración para ejercitar ese poder que Dios trae, ese poder salvífico, ese poder salvador, ese poder restaurador y sanador en favor de nosotros, sus hijos, en favor del pueblo, en favor del necesitado. Para nosotros venir a esa guerra espiritual, para poder tomar en cuenta esa arma que es la alabanza, nosotros hemos de buscar de Dios, nosotros debemos de inquirir en Dios, debemos de sacar tiempos de adoración, de estar a solas con Dios, de poder escucharlo, de poderlo ver, de poder saber qué es lo que Él está diciendo, que quiere que nosotros hagamos.
y teniendo clara la encomienda y teniendo claro que Él nos está hablando y direccionando, hemos de dejarnos usar para su honra y para su gloria, porque cuando hacemos esto, estamos ejercitando esas armas poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. ¿Todo en qué? Basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, aunque alguien le quiera agregar o le quiera quitar. La misma palabra exhorta, ay de aquel que se atreva a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios permanece y su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para poder ejercer en ese poder es necesario que nos humillemos ante Dios, que reconozcamos nuestra dependencia de Él, que reconozcamos que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos hacer. Es necesario que abramos nuestra boca y que le adoremos, contemplando la hermosura de su santidad, contemplando lo fuerte, lo poderoso, lo valiente que Él es y celebrando su victoria, celebrando que Él echó a la mar quien nos perseguía, al jinete, al caballo, Él echó a la mar aquello que nos había estado molestando, aquello que había venido en contra nuestra, no tuvo poder y no tiene autoridad, tal como decía David, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y yo te venceré. Qué poderosa es la alabanza, creyendo a Dios, creyendo lo que Él ha dicho y proclamándola porque es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos y en ella encontramos sus promesas, las promesas de Dios para nosotros. En Él encontramos la victoria, la fuerza, la esperanza que necesitamos para crecer, para continuar, para conquistar. Cuando estamos con la alabanza, guerreamos. Y ahí es donde Dios responde. Es durante los tiempos de adoración que las manos de Dios son expuestas para hacer cosas, milagros, prodigios y señales en favor de nosotros, sus hijos, en favor de su pueblo, en favor de aquel que está menesteroso, que está hambriento, que está cansado, que está necesitado y que está clamando por una ayuda. No subestimemos la alabanza y estemos motivándola en el nombre de Jesús para poseer la tierra que el Señor nos ha dado. Él nos recluta para que nosotros seamos valientes, para que no seamos tímidos, para que no seamos cobardes, para que no nos aminoremos, sino que abramos nuestra boca, exaltemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Era en la alabanza que el pueblo de Israel conquistaba sus batallas. Algunas veces tuvieron que guerrear, pero la mayoría de las veces el pueblo se levantaba en alabanza, en adoración. Eran las manos de sus líderes alzadas al Señor, diciendo, Señor, tú nos darás la victoria, tú nos ayudarás. Yo te pido que tú te actives diciéndole, Señor, no quiero ser débil, no quiero ser temeroso, Señor, no quiero ser amoral, Señor, yo quiero, Padre de la gloria, aferrarme a ti, yo quiero ser fuerte en ti, porque si dentro del cuerpo de Cristo estamos con una fe débil, estamos temerosos, vamos a debilitar la moral del ejército de Dios, vamos a infundir temor, vamos a infundir miedo y no es lo que Dios quiere para nosotros. Él está diciendo, esfuércese, sean valientes, no teman ni desmayen porque yo voy a estar con ustedes. Señor, gracias porque tú nos tomas fuertemente, porque tú nos animas, porque tú nos alientas. Pon de nuevo en nuestra boca para hablar, para animar a nuestros hermanos en la fe, para reconocer tus obras y tu poderío, y así sean extendidas tus manos en favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. ¿Cuál es la posición que hemos de tener como creyentes? De acuerdo a lo que empieza diciendo en Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, 7 naciones que eran consideradas más fuertes que Israel. El Señor quiere que nosotros nos levantemos con autoridad, nos levantemos con fuerza y proclamemos que Él es Dios. No vamos a hacer componendas, no vamos a tener miramientos de misericordia para esas naciones. Vamos a proclamar la grandeza de Dios. Dice el versículo Dios,
Cuando Dios ponga esas naciones bajo el dominio de ustedes, no le tengan compasión ni haya ningún trato con ellas. Destrúyelas por completo. No permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojaría muchísimo con ustedes y en un instante los destruiría. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar los ídolos que adoran, especialmente las imágenes, la diosa Astarte. ¿Por qué? Porque somos un pueblo elegido por Dios, dice su palabra. Continúo leyendo versículo 6 del capítulo 7 de Deuteronomio. Ustedes son un pueblo especial. Dios los eligió entre todas las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió su promesa a nuestros antepasados. Versículo 9. Por eso ustedes deben de reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero no tarda en destruir a quienes lo desprecian. Por lo tanto, cumplan todos sus mandamientos para tomar posesión de la tierra que el Señor nos ha dado. Nos está diciendo básicamente 4 pasos prácticos básicos que hay que hacer. Destruyan los altares, o sea, quiten todo lo que no esté en lo que no esté Dios como el centro, como el primer lugar. Proclamemos el reino, la soberanía, el reino de Cristo, su autoridad en medio de nuestras vidas, en medio de las finanzas, en medio de las emociones, en medio del ámbito espiritual. Destruyamos todo aquello que se ha puesto en el lugar de Dios y que no le pertenece a ese lugar, porque Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. También rompamos esas piedras sagradas, esos pactos que se han hecho, esos pactos generacionales, esas iniquidades que han estado golpeando las vidas, que han estado golpeando las familias, que han estado golpeando las generaciones, las congregaciones. Es preciso que las rompamos en el nombre de Jesús y no teniendo compasión de nada de ellas, derribando todo aquello que se ha puesto como ídolo, todo aquello en el cual se ha cifrado la fe, todo pensamiento de superstición, todo aquello que ha hecho creer que si yo tengo esto en la mano, esto me va a ayudar, esto me va a proteger. No tengamos compasión de destruir esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él dice: yo busco verdaderos adoradores, gente que me tema, gente que sepa que soy poderoso, gente que crea en mi poder, en mi autoridad, y que yo me levanto como poderoso gigante en favor de cada uno de ellos y de ellas. Y dentro de estos 4 pasos prácticos les prenderás fuego, o sea, vamos a quemar todo aquello que no es de Dios, todo pensamiento, toda palabra, toda ira, toda burla, todo desánimo, todo lo que no viene de Dios. No vamos a tener alianzas con gente que no nos motivan, con personas que no son temerosas de Dios. O cómo vamos a sacar tiempo para compartir con aquel que se burla de Dios, con aquel que ha hecho disrupción, que ha querido llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cómo? En el nombre de Jesús no tengamos alianzas con los del mundo, no tengamos nada que ver con ellos, ni con sus rituales, ni con sus canciones, ni con sus prácticas. ¿Qué hace un creyente en un concierto de gente que está adorando quizás a Satanás? Quizás está poniendo en alto el desánimo, quizás está poniendo en alto la deshonra, quizás está poniendo en alto las relaciones sexuales ilícitas. ¿Dónde está la diferencia del pueblo de Dios? No podemos tener alianzas con aquellos que tienen en un puesto, en un pedestal, en un lugar de preeminencia, en el lugar que le corresponde a Dios, lo que son los juegos, la tecnología, los partidos,
políticos o deportivos, cualquier cosa que amenace, cualquier cosa que crea que se puede levantar en lugar de Dios, ha de ser derribado, ha de ser roto, ha de ser quitado. Y nosotros como hijos de Dios, sin compasión, levantándonos en el espíritu con violencia, como hemos aprendido, porque los violentos son los que arrebatan, los violentos son los que toman posesión de la heredad, de lo que el Señor ya ha entregado. Pero es cuestión suya y es cuestión mía si nos vamos a determinar a tomar posesión de lo que el Señor ya nos ha dado. Él nos anima a hacerlo. Animémonos y levantémonos en el nombre de Jesús. Y con respecto a los pensamientos, porque ciertamente a veces hay mucha lucha con los pensamientos, nosotros debemos escalar, ir más arriba y decirle, Señor, dame una posición espiritual adecuada para yo entender esos dardos del enemigo, para poderlos desactivar, para poderlos cancelar en el nombre de Jesús. Señor, danos ese discernimiento de espíritu, esa apertura de ojos, esa apertura a nuestros oídos de lo que tú nos estás hablando, de lo que nos estás diciendo, para poder entender, Señor, y detectar en qué momento el enemigo está mandando palabras que son contrarias, que están trayendo derrota, que están trayendo confusión, que están trayendo desánimo. Y junto con esto, atar en el nombre de Jesús todo pensamiento que no esté acorde a la obediencia de Cristo, toda cosa que viene del enemigo, de la carne, atarlo y echarlo fuera y decir no tiene más poder y más autoridad sobre mí, todo desánimo para adorar a Dios, todo desánimo para exaltarlo, todo desánimo, toda cosa que me distrae para que no tenga tiempo de alabanza y de adoración, toda situación en la cual no me he disciplinado y no estoy cuando en la congregación de los justos, de los santos están adorando, se ha quitado de mí en el nombre de Jesús. Y en lugar de estar cantando y profiriendo versos o palabras, acciones, dichos de personas que son llamadas influencers, que no están acorde a la palabra de Dios, se ha quitado todo anatema de nosotros y podamos estar proclamando la palabra de Dios, la palabra que da vida, la palabra que da salud, la palabra que da esperanza. Hoy sabemos que el Señor nos está diciendo, vengan y estén conmigo, vengan y adórenme, vengan y busquen de mí. Vuelvo a leer la frase de Spurgeon que leí hace unos días, en la cual él hablaba sobre la alabanza y la adoración, y él decía, estar absorto en alabanza a Dios es el estado más elevado del alma. Recibir la misericordia por la que alabamos a Dios es algo, pero estar completamente revestidos de alabanza a Dios por la misericordia recibida es mucho más. La alabanza es el cielo y el cielo es la alabanza. Orar es el cielo abajo, pero la alabanza es la esencia del cielo arriba. Cuando te inclinas en adoración, estás en tu punto más alto. En el nombre de Jesús queremos estar en el punto más alto, que es postrados a tus pies, que es dándote honra, gloria y alabanza, que es bendiciéndote, que es reconociendo tu señorío y tu poderío, Señor. Que esta semana, Señor, en la cual tú nos has estado hablando sobre la adoración, sobre la importancia, Señor, de ser llenos de tu espíritu, de tener aceite en nuestras lámparas. Atesoremos esto, que quede marcada en nuestras vidas. Tú, Señor, has mostrado que estás vertiendo aceite sobre aquel que quiere presencia tuya, sobre aquel que está doblando sus rodillas, sobre aquel que está clamando, que está adorándote, que está reconociendo cuán grande eres tú, cuán fuerte y cuán poderoso, quien está viviendo en paz porque sabe que tú eres su paz, que tú eres su esperanza, que tú los ayudas y los fortaleces. Señor, hoy yo bendigo a cada amigo, a cada hermano, a cada persona que ha escuchado esta enseñanza, que pueda ser compartida con otros para poder alentarnos en la fe, para poder crecer, para poder madurar, para poder tener seriedad y formalidad en tus cosas y entender que el enemigo ha traído distracción, pero tú has traído vida y vida en abundancia. Tú nos envuelves hoy en tus alas, tú nos proteges, tú nos bendices y tú nos dices, ven, seamos uno. Oh, recibe la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos, por siempre. Amén.
Le bendigo en el nombre de Jesús y le animo para que esté meditando en esta palabra, para que la comparta y para que tome sus apuntes y también su punto de criterio de cómo va usted a comenzar a ejercitar o a seguirse fortaleciendo en lo que es la alabanza y la adoración a Dios. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén.